Palabra, ¿cuántos están contentos? Ya está preparada la tierra para la palabra, una palabra de mucha bendición. Amén. Amén. Pues bueno, llegamos a nuestra quinta parte, nuestro penúltimo tema ya de conceptos cristianos básicos. Va a venir también por ahí estamos preparados un tema bien padre, se va a llamar exhortación de inicio de año en la siguiente serie que vamos a ver, muy padre. Pero ahora vamos a estar ahorita viendo, vamos ya a la penúltima parte, conceptos cristianos básicos, quinta parte. Y el tema de hoy se llama evangelismo. ¿Amén? ¿Y saben por qué vamos a estudiar esto de evangelismo? Porque es un concepto básico, pues que lastimosamente muchos cristianos descuidamos en nuestra vida diaria. Descuidamos nuestra vida diaria. La verdad, algo importante que tenemos que entender nosotros es hablar de la palabra de manera constante. Y yo siempre he dicho, no te acuestes sin que tú hayas hablado de la palabra de Dios. Es parte primordial e importante. La verdad, tenemos que estar hablando constantemente de la palabra de Dios. Y el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, recuerdo que ya vamos a llegar a ese Proverbios para que los subrayos estén muy bien, por favor. Dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿De acuerdo? El que gana alma es sabio, y el que no gana amén. Bueno, ok. ¿Qué significa evangelismo? ¿De acuerdo? ¿Qué significa evangelismo? ¿De acuerdo? Es parte importante que entendamos qué es evangelismo. El evangelismo significa predicar, anunciar o comunicar el evangelio de salvación. Esto es entregar el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, manifestado en carne, dando su vida como sacrificio por sus pecados para darnos salvación y vida eterna. Eso es lo que es el evangelio. También es ganar almas para Cristo. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Leímos en el texto que ganar almas es sabio. Pues, ¿sabe qué? Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros como sus hijos. Si usted lee Marcos capítulo 16, dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. A toda criatura. Entonces, es parte importante que nosotros prediquemos a toda criatura. Amén. Aquí cuando yo leí esa toda criatura, dije yo, para que usted practique, si tiene algún cachorrito, practíquele la palabra. A ver qué le dice su cachorrito ahí practique con él. Si no le da, si le da y lo muerde, es que no le gustó. ¿Sabe? Entonces, predique, evangelice, por favor, es parte importante, prediquemos. Y el evangelismo no es algo opcional, o sea, no es opcional para nosotros cristianos, sino que es una comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, y no es una responsabilidad solamente de los pastores, de los servidores, de los líderes, sino es responsabilidad de todos los que nos llamamos hijos de Dios. Por favor, todos los que nos llamamos hijos de Dios, es nuestra responsabilidad el estar predicando la palabra de Dios. Mire, no pierda la oportunidad, siempre se va a encontrar personas que verdaderamente están en esa búsqueda. Nuestra alma, nuestro ser siempre está en esa búsqueda constante, ¿de acuerdo? Y imagínense si usted ganara una alma diaria, bueno, no digamos diaria, una alma semanal. Bueno, no digamos semanal, mensual, ¿no? ¿De acuerdo? Ya tuviera 12 discípulos, ya tuviera 12 ovejas que estar cuidando. ¿De acuerdo? Esa es parte primordial, la verdad. Mire, cuando usted gana el primero, no sabe qué bien se siente. A dar cuidando, a dar a que no se pierda, que este y que el otro, haciéndole llevar. Hacen enojar de vez en cuando, pero bueno, esa es parte primordial, es parte de la grey, ¿de acuerdo? No todas las ovejas andan por el camino correcto, una que otra hay que estarle jaloneando, hay que estarle sanando heridas, hay que estarle curando todo lo que pase en su entorno. Pero esa es parte importante, ¿de acuerdo? Ahora, se ha preguntado, ¿cómo puedo compartir el evangelio? ¿Cómo puedo compartir? Pregúntele de lado, a ver si sabe. Dígale. No tengo a nadie.
Pregúnteme, doña América, pregúnteme. No tiene al lado, pero tiene al frente al pastor, ¿de acuerdo? Miren qué dice Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. Hay gente que está, mira, hay gente que quiere invocar el nombre de Dios, pero simplemente cree en un Dios que verdaderamente no es el verdadero, perdón. Algo importante es de que no hay quienes prediquen. Tenemos nosotros que ser, ahora sí que pioneros en empezar a predicar, ¿de acuerdo? Y con esta prédica y con otras más que hemos visto, yo los he estado enviando de manera constante, ¿de acuerdo? Y yo le decía, bueno, otra vez evangelismo, y platicaba con David Italia en la semana, le digo, no, pues evangelismo vamos a ver hasta cuándo logro convencerlos, ¿no? De que es parte importante y primordial. Ya vimos que es sabio, ya vimos que es necesario predicarle la palabra, ¿de acuerdo? Pero bueno, primeramente tenemos que entender algo importante, ¿de acuerdo? Porque usted me podrá decir, ¿cómo voy a predicar? Primeramente, la manera de la que usted va a predicar es con el poder que Dios nos da. La que sigue. Con el poder que Dios nos da. Dios nos da un poder. Usted tiene ese poder. ¿De acuerdo? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Usted se preguntará, dice: ¿será que no predico porque el Espíritu Santo no está en mi vida? Sí, el Espíritu Santo está en su vida. Usted tiene el poder de predicar la palabra. Ya se lo dio el Señor ese poder. ¿De acuerdo? A Timoteo, quiero pensar que en su tiempo le empezó a costar llevar el Evangelio a predicar. Y le entró cobardía, como muchos de ustedes comprenderán. ¿Sí? Pero ¿qué dijo Pablo a Timoteo? ¿Sí? ¿Qué dijo en Timoteo 1:8? Dice: no nos ha dado el Señor qué espíritu de qué? De cobardía. Pero primero un texto donde dice: aviva el fuego que por medio de la imposición de mis manos obtuviste. Por tanto dice: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino te ha dado espíritu de qué? Poder, amor y dominio propio. ¿De acuerdo? Entonces es lo que tenemos que entender nosotros. Tenemos ese poder, tenemos ese dominio propio para hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces muchos creerán y podrán decir que para predicar la palabra se requiere conocimiento, se requiere experiencia, se requiere comunión con Dios, se requiere obediencia. Claro, pero lo más importante que nuestro Dios nos ha dado precisamente para poder predicar y para convertirnos en ganadores de almas es su poder para compartir con otros el Evangelio de nuestro Dios Jesucristo. Es el poder, es parte importante. Muchos cristianos pues no están compartiendo el plan de salvación verdaderamente con otras personas porque no se sienten capaces de hacerlo. Tienen el temor de no saber qué decir, tienen temor por no tener suficiente conocimiento básico o doctrinal. Pero ¿saben cómo obtener ese conocimiento básico? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Por medio de su Espíritu Santo el Señor nos ha capacitado para testificar a otras personas. El Señor nos hace competentes y no creamos en nuestra propia capacidad, porque muchas veces no predicamos porque queremos hacerlo con nuestra propia capacidad, pero no es así. Vean lo que dice el siguiente texto, 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de... Llega al grado, tu competencia proviene de Dios, tu conocimiento proviene de Dios. Lo que tú vas a hacer proviene de Dios. Amén. Esa es parte importante que nosotros podamos entender. Nosotros tenemos que ir y predicar, y el Señor se encargará de poner las palabras en nuestra boca por medio de su Espíritu Santo. ¿Cree eso? Sí. Vean lo que dice Mateo capítulo
sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Yo he evangelizado y de repente no sé de dónde me salen tantas palabras. Y yo digo, ¿qué le dije? Simplemente porque yo lo hablé. Le presté mi boca y mis pensamientos y mi conocimiento al Espíritu Santo, a Dios, para que Él hablara. Y estoy seguro que muchos de los que han hablado de la palabra les ha pasado. Y de repente salen de ahí y dicen, ay, ¿qué tanto le dije? ¿De dónde me salió tanto? ¿Me explico? Esa es parte importante que nosotros somos. Y esto no significa que con eso ya no tengas que discipularte. Tienes que seguir discipulándote, porque también el conocimiento del Señor está, aunque tú no digas, es que no capto nada, no me queda nada, sí te está quedando algo. Sí estás aprendiendo, sí estás absorbiendo. De acuerdo que a la larga el Señor lo va a utilizar dentro de tu conocimiento para que de esa manera tú puedas predicar el Evangelio. Pero entiende, lo primero que tienes que entender es que no eres tú, es el poder de Dios que el Señor ya ha puesto en ti, ya ha puesto a su Espíritu Santo. Por tanto, ¿qué? Vamos con poder para darle. Amén. Número 2, la que sigue. ¿Cómo puedo predicar el Evangelio entendiendo que es un mandato divino? Es un mandato divino. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No les preguntó, ¿quieren ir? Les dijo, id. ¿Y el ir qué significa? Una obligación. Es una obligación, es un mandato divino. En este versículo se le llama la gran comisión, pero vuelvo nuevamente, lastimosamente la mayoría de los cristianos, en lugar de ser la gran comisión, es la gran omisión, porque estamos omitiendo todo. Y quiero que entienda lo que sigue, lo que es comisión y omisión, porque muchas veces como que no entendemos. Comisión es una orden y capacidad que una persona da por escrito a otra persona para que ejecute o lleve a cabo un encargo. Usted tiene esa comisión, pero cuidado, porque si la convirtió en una omisión, vean lo que es una omisión. Es una falta por haber dejado de hacer una cosa que fue encargada a alguien. Descuido del que está encargado de hacer una cosa. Y usted, en vez de estar dentro de la comisión, si no predica el Evangelio, está dentro de una omisión. Entonces tenemos que preguntarnos lo que dice el texto. ¿Quién predicará si yo no les predico? ¿Quién irá si yo no voy? ¿De acuerdo? Entonces pregúntese. Cada que usted se ve al espejo, hoy tengo que ir a predicar porque si no voy yo, quiero otro orar. Es la pregunta siempre. Siempre nos cruzamos con miles de personas. Y cuando dice que seréis testigos en Jerusalén, habla primeramente con los más cercanos: padres, tíos, hermanos, abuelos y demás familiares. ¿De acuerdo? Hay muchos de los cuales hay que predicarles, hay que hablarles del amor de Cristo. ¿De acuerdo? Y número 3, ¿cómo debo predicar el Evangelio? Entendiendo que es una responsabilidad de vida o muerte compartirlo. ¿De acuerdo? Sabiendo que compartir es una responsabilidad de vida o muerte. Dice usted, ¿cómo que es una responsabilidad de vida o muerte? Ahí va. Ezequiel capítulo 3, versículo 17-19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea prendido de su mal camino al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de mi mano. La función de la atalaya en sí era el de avisar al pueblo sobre el peligro que venía, para que el pueblo se preparara y no muriera. En la actualidad, esa función es de la iglesia, por lo que cada uno de nosotros que conformamos la iglesia tenemos la responsabilidad de presentarle a otros el plan de salvación. El plan de salvación. Razón y circunstancia, porque no tenemos la vida comprada.
Y si tú no la predicas a tu vecino, no le predicas a tu familiar, ¿tú qué sabes si mañana no tengas el tiempo? Y si él muriera sin conocer de la palabra, y Dios te dio la oportunidad de hablarle, dice que su sangre va a correr en tus manos. Imagínate que te encuentras en el cielo, él allá enfrente y tú aquí gozándote con el Señor y de frente, y le diera chance de salir y te viniera a reclamar y te dijera, amigo, ¿por qué no me predicaste? Porque si tú sabías que yo andaba mal, no abriste tu boca y me hiciste entender? ¿Por qué no me insististe? Ya va a ser demasiado tarde. Tienes el tiempo aquí en la tierra para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Es parte importante. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener amor por las almas, amor y compasión por aquellas personas que van camino a la condenación eterna. No podemos ser indiferentes. Tenemos que dile al Señor que te llene de amor por esas almas, que te llene de compasión por esas almas. Es parte importante. Si tú caminas por la calle y no tienes compasión por las almas, no tienes amor por las almas, no tienes eso, aguas, cuidado, algo está pasando en ti. Todavía tienes un corazón de piedra. El Señor todavía no ha transformado tu corazón de piedra por uno de carne. Dile al Señor, transforma mi corazón para que yo pueda tener amor, compasión por esas almas. Yo tengo que ir por los perdidos. Yo tengo que ir por aquellas personas verdaderamente que no conocen de ti. No puedo ser indiferente. Es importante que nosotros podamos y comprendamos eso. Vean lo que dice Proverbios capítulo 24, 11 y 12. Mira lo que dice. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿De acuerdo? Aquí es, Señor, es que no tenía conocimiento. Señor, es que no lo voy a entender. ¿De acuerdo? Es que yo no sabía que necesitaba de ti. Es que yo no sabía que tenía que predicarle. No, es importante. Porque Dios en cierto momento no va a entender que tú digas o te excuses. Es que Señor, no tuve el tiempo, es que Señor no pude. Es que Señor se estuvo negando durante mucho tiempo y pues me rendí. No. Él no va a entender eso. Y al contrario, Él quiere que tú seas insistente. Que tengas el valor para hacerlo. A ver, con palabras decimos, ay, es que no sé, ¿qué me va a decir? Y si se enoja y me dice algo y me corre de su casa, pues solo va a hacer una corrida de casa, punto. Ya don Víctor lo corrió el perro. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué podía pasar más? Me explico, o sea, a veces nos enfrentamos a cosas más difíciles, situaciones más difíciles, y las enfrentamos, y esto que simplemente es una comisión de parte de Dios, que es algo más sencillo, simplemente hablar de las buenas nuevas de Cristo, hablar de la palabra de Dios, hablarle simplemente del amor de Cristo a las personas. ¿O es difícil? ¿Cómo nos hagamos difícil nosotros? Al contrario. Vas al mercado y está el despachador ahí. ¿Sabe? Cristo lo ama y lo está buscando. Ay, si queda la persona allá, tú estás sembrando una palabra en la mente de esa persona. Pero es importante hablarles, decirles. Es parte primordial. ¿Amén? Ahora, la que sigue. ¿Por qué es tan importante que cumplamos el llamado del Señor para ganar almas? ¿Por qué es importante? Es parte primordial que usted entienda. ¿Por qué es importante? Mire, Jesucristo es el mejor ejemplo de la forma de cómo debemos compartir con otros el Evangelio. Es el mejor ejemplo. Mire, dale. En Juan capítulo 4, versículo del 5 al 10, dice la palabra, mira, no dice el texto anterior, pero dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿De acuerdo?
Y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿De acuerdo? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este texto de la vida de esta mujer samaritana nos muestra la condición espiritual de toda persona que no ha creído y no ha recibido en su corazón el mensaje de salvación de Cristo. Y hay dos condiciones. La primera son las personas que no han confesado a Cristo como su Salvador. ¿Saben qué tienen? Tienen un corazón lleno de culpabilidad y rechazo. Las personas que no tienen a Cristo Jesús, la primera condición es que tienen ese corazón lleno de culpabilidad y de rechazo. De culpabilidad y rechazo. Juan capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La hora sexta. La hora sexta, es decir, esta mujer llegó como a mediodía. Y para la gente en ese tiempo no era una hora normal o una hora común para llegar al pozo y sacar agua. Normalmente todas las personas llegaban por la mañana, no a la mera hora del sol. Amaneciendo 6 de la mañana aproximadamente, estaba precisamente la gente sacando agua. Pero esta mujer seguramente estaba buscando una hora en la cual no hubiera nadie para que ella la señalara y la criticara. Puedo caminar por la calle tranquilamente, sin culpabilidad y sin ningún tipo de cosa. Porque sé que a lo mejor tendré con la que me pise, pero sé que ando en el camino de Dios. Y nadie me puede acusar. Porque Cristo Jesús ha limpiado mi vida y mi corazón. Pero hay personas que todavía no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Caminan. Y tienen el temor de que la señalen. Mira, ahí va la mentirosa. Ahí va el adúltera. Ahí va el ratero. Ahí va el defraudador. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Cristo Jesús perdona todos nuestros pecados. Y nosotros, Satanás ya no tiene parte ni suerte para podernos estar diciendo nada. Pero esta mujer todavía no había recibido de Cristo. Y quizás sentía todavía eso, porque esta mujer fue aquella que le dijeron 5 maridos has tenido y el último que tienes entonces tampoco es tu marido. Entonces eran una mujercita cascos ligeros. Y tenía, y por esa razón no quería llegar a esas horas. ¿Para qué? Para que no la señalaran, para que no la juzgaran por la culpabilidad que ella sentía, por el rechazo que ella sentía. ¿De acuerdo? Entonces esa condición está también en muchos de nosotros. En muchos de nosotros. La segunda, también esas personas que no han confesado a Cristo como su Salvador tienen una vida vacía e insatisfecha. Vacía e insatisfecha. Juan capítulo 4, 18. Miren lo que dice Jesús. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y dijo, oiga, ¿esto has dicho de verdad? Ella vivió una vida insatisfecha, una vida vacía. ¿Por qué creen que buscaba hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre? Ella había buscado la satisfacción de su vida en las relaciones terrenales.
Pero en ese momento Jesús sabía que su corazón estaba vacío. Y muchas veces nosotros sentimos ese vacío en el corazón y tratamos de llenarlos, ¿sí? Y yéndonos a parrandas, yéndonos a los altos, buscando alegrías temporales. Y así andan muchas personas. Usted va a ver gente que cada fin de semana está metido en varios de los antros, está metido en varios lugares buscando satisfacción, buscar llenar un vacío que tiene en su corazón. Pero le digo una cosa, no van a llenar ese vacío si Cristo Jesús no ocupa ese vacío de su corazón. Si Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué debo predicar el Evangelio? Porque hay muchas personas allá sintiéndose culpables, sintiéndose rechazadas, vacías, buscando al que quiere su corazón. Por eso es importante que empecemos y que nosotros digamos, sí, yo tengo que buscar a ese tipo de personas. ¿O no anda usted así? Yo sí. Yo me sentía con culpabilidad de muchas cosas que había cometido desde mi niñez. Yo me sentía rechazado por lo mismo. ¿Qué les digo de nacido grande? Por mucho que cuando yo reté a Dios, estaba en una gran pachanga. Y al meterme al baño, sintiendo que ya no podía, todo tomado, borracho, le grité y le dije, bueno, ¿verdaderamente existes? Ya probé el chupe y no me olvido de todas las tonterías que estoy pasando. Ayúdame, sácame de esto y yo te sirvo. En poco tiempo lo conocí. Pero así muchas personas. Pero, ¿qué necesitamos para ganar almas? La que sigue. ¿Qué necesitamos para ganar almas? Veamos lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en ese momento en el que Él pudo hablar con la samaritana. ¿Qué nos enseña? Hay una gran enseñanza en ese pasaje, cuando el Señor pasa a Samaria, pasa al pozo y nos enseña muchas cosas. Primeramente, somos nosotros los primeros que tenemos que necesitar buscar la oportunidad nosotros. Necesitamos buscar nosotros la oportunidad. No esperes que llegue a tu trabajo, no esperes que llegues a tu casa, no esperes que te lleguen, hey, háblame de Cristo por favor. No, nosotros necesitamos buscar la oportunidad, es parte importante. Jesús le era necesario. Juan 4:5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, al pozo. Él buscó la oportunidad. Él sabía que iba a llegar esa mujer ahí. Él pudo haberse quedado esperando aquí. Quédense aquí bajo la sombra, va a venir una mujer a pedirme que yo le hable de mí. No. Él buscó la oportunidad. Nosotros no podemos esperar que las personas nos pregunten sobre Jesús. Nosotros, al igual que el Señor, tenemos que buscar la oportunidad para compartirles el mensaje de salvación. Busquemos oportunidades. Una reunión familiar. Porque mire, yo les digo, hay iglesias que los atrincheran. No vayas a esto, no vayas al otro, no vayas aquí. ¿Y dónde está la oportunidad para que tú hables de Cristo? Se te tienen atrincherado. No, aquí no atrincheramos a nadie. Aquí al contrario, si hay una fiesta familiar, ve. No te pongas como ellos, hasta el tope. Pero busca la oportunidad de predicarles de Cristo, predicarles de Jesús. Ay, es que es pecado. Y me voy a juntar con los pecadores y me voy a contaminar. Déjate. Mayor es el que está contigo que esté en el mundo. Busca las oportunidades. El Señor, la primera vez que fue a una fiesta que había preparado Mateo. Y dice que habían ahí que publicanos y pecadores. Amén. Y llegaron unos religiosos ahí a decir, ay, como que no es el Cristo, no es el Dios, porque no saben con quién están. Y el Señor, cavilando sus pensamientos, ¿qué dijo? Ha venido
a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y atrincherados aquí en la iglesia hay muchos sanos. ¿Ustedes qué quieren? ¿De modo que se prediquen? ¿Ustedes sí están más que predicados? Vaya y busca allá a los que necesitan, esos que verdaderamente tienen la necesidad de Cristo Jesús en su corazón. Es lo que tenemos que buscar nosotros, ir precisamente eso. Predicarles de Cristo Jesús, ir sin temor. ¿De acuerdo? Número 2, necesitamos dejar los prejuicios, por favor. Necesitamos dejar los prejuicios. ¿Y ahí les va por qué? La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mire, nosotros tenemos que reconocer y tener bien claro que toda persona, sin importar su religión, su orientación sexual, su filosofía de vida, sus vicios, su estilo de vida, etcétera, etcétera, necesitan la salvación del Señor. Necesitan la salvación del Señor. Así como Él un día nos predicó a nosotros, ahorita nosotros debemos predicarle a otros. Es necesario. Quítese de prejuicios, quítese de cosas ahí de que, ay, no. Quítese de prejuicios. Ay, ¿cómo le voy a predicar a esta o a este? No, todos necesitan de Cristo. Esta mujer, pero si eres judía, yo soy samaritana. Uy, ¿cómo tú me pides? Ay, no me voy a pegar tu sarna, no. No. Que la condición económica de la persona tampoco importa. Si le predicas a un zapatero, así como le predicas a un diputado, si le predicas a un albañil, así como le predicas también al presidente municipal, no hay condición. Si tu corazón está lleno de solo predicarle a personas que están en una situación difícil, cuidado. No solo el drogadicto, no solo el alcohólico. También el diputado, también el presidente, también el senador, también los regidores, todos ellos necesitan de Cristo Jesús. Todos. No hay otra. Así que quitémonos de prejuicios. Es parte importante. Es que este no me va a aceptar. No, quítate de prejuicios. 3. Algo importante. Necesitamos hablar únicamente de Jesús y de su salvación. Únicamente. Juan capítulo 4 versículo 10, respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios y quieres el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muchas veces en lugar de ganar almas, las perdemos. ¿Saben por qué las perdemos? Porque hablamos de la iglesia, hablamos de religión, hablamos del pastor, hablamos de las personas que fallan, hablamos y criticamos de todo, menos de Jesús, menos de su don, menos de la salvación. Siempre háblenles del amor de Dios, no los condene antes de tiempo, por favor. Hay personas que andan condenando a medio mundo. Si sigues así, te vas a ir al infierno. ¿Quién es usted para mandarlos al infierno? Dígame. Hablen del amor del Señor. Quítese eso de que si el mismo Jesús en Juan capítulo 3 versículos 17 y 18 dijo: no he venido a condenar al mundo. ¿Quiénes somos nosotros para condenar al mundo? Quítese de estarles mandando para otro lado. No, usted simplemente dígale: mira, Cristo te ama y te voy a hablar del amor de Cristo, de su salvación. Dios nos ha mandado a ganar almas, no a ganar discusiones. No discuta con las personas. A veces entramos en una discusiones tontas a veces. De que si quiere una iglesia perfecta, de que quiere ser al cielo y quiere no, usted habla del amor de Cristo. Simplemente, Cristo te ama y te está buscando. Cristo te ama y su amor es verdadero. No hay nadie más que haya muerto en la cruz del Calvario más que Él para obtenerte tu salvación. Simplemente, no hay otra cosa, simplemente el amor de Cristo, sin condenar a nadie. Amén. Y bueno, hay una manera sencilla de compartir el plan de salvación. Hay una manera sencilla, ¿de acuerdo? Muy sencilla.
Hechos capítulo 16, versículo 29 al 31. Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vean la respuesta. Para responder a una pregunta determinante en la vida de todo ser humano, Pablo y Silas no respondieron con una clase de teología ni doctrinal. Porque muchos se van así de que, no. Fue algo muy sencillo. Ellos resumieron todo el plan de salvación y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No se fueron a buscar en el libro de teología 1, 2, 3, 4 o el doctrina 1, 2, 3, 4, no. Simplemente cree en Cristo Jesús y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Punto. Nada más. ¿De acuerdo? Sencillo. Y para que nosotros podamos comprender y compartir el plan de salvación a otras personas de una forma sencilla, podemos presentarlo de esta manera. Tiene que apuntar al punto. Número 1. Muéstrenle la condición del hombre y la consecuencia de esa condición. Mostrémosle la condición del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. No dice por cuanto algunos. No dice por cuanto muchos. Dice por cuanto todos. No hay gente que no haya pecado. El problema del pecado es que dice que están destituidos ¿qué? De la gloria de Dios solo por ese pecado. Solo por ese pecado. Y todos somos pecadores. Y por causa de nuestros pecados estamos destituidos de esa gloria. Estamos destituidos. Y si nuestro pecado no es perdonado, no tenemos esperanza de vida eterna. Y la única manera de ser perdonado no es yéndose de rodillas a Chalma, ni yéndose a hacer cualquier cosa. No, la única manera en la cual tú puedes encontrar el perdón de pecados es por medio de Cristo Jesús. El único que vino a morir por ti en la cruz del Calvario para perdón pecado fue Él. El único que fue comisionado para eso fue Él. A nadie más comisionaron. Desde el cielo estaba planeado. Jesús, vas a descender a la tierra. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a ser crucificado, vas a ser vituperado, vas a derramar hasta tu última gota de sangre. ¿Sabes por qué? Para perdonar el pecado de todo el mundo pecador. Si haya llorado María gotas de sangre, Pedro lo haya negado, Juan se haya quejado, Jacobo, no, nadie más. El único que fue comisionado para morir y para ser entregado y sacrificado y para perdonar pecados, solamente Jesús. Solamente. Ningún hombre aquí en la tierra te puede perdonar pecados. Ningún hombre. Aunque te diga, tus pecados son perdonados. No. Lo único es Dios por medio de Jesucristo. Nadie más. Y la condición del hombre es esa. Pecador. Y lo único que tiene que hacer es que él conocer de Cristo Jesús y decirle a Cristo Jesús, Señor, reconozco que soy pecador. Quiero que me perdones pecados. Hacerle entender a la persona, número 2. Darle a conocer la provisión de Dios que dio para salvar al hombre del pecado, al hombre pecador. ¿Cuál fue la provisión de Dios? ¿Cuál fue la provisión de Dios? Juan 3:16, ¿cuántos se saben de ese texto? Hasta de memoria. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién dio el Señor? Es su único Hijo. Exactamente, Hijo unigénito. No nos proveyó de nadie más. Vuelvo a insistir, por favor. Porque diferentes religiones nos enseñan que pues aquí está María, que está Juan, que está José, que está... ¡No! Solamente Jesús dice ahí, Dios ha dado a su Hijo unigénito.
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea, ¿qué cosa? Tenga vida eterna, no se pierda. Y Romanos capítulo 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿quién murió por nosotros? La paga del pecado es muerte. Y solo Jesús murió, nadie más. Nadie más. Y Él resucitó y después ascendió. Pero dice que si la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir para perdón de pecados. Y solo Cristo murió por eso. Nadie más. Nadie más. Amén. Y a pesar de nuestros pecados, Dios en su misericordia, imagínense, a pesar de que somos pecadores, Él dijo, yo los amo y de alguna manera tengo que salvarlos. Ahí va Jesús. Y a nosotros corresponde ¿qué? Recibirlo y decirle a la persona, ¿sabe qué? Reciban a Cristo. La única manera en la cual usted puede, la única provisión para que usted tenga perdón de pecados se llama Cristo Jesús. 3. Tenemos que hacerle entender a las personas que lo único que tienen que hacer es creer y confesar a Jesús como su Salvador personal. Solo tiene que creer la persona y confesar a Jesús. Romanos 10, 8, 9 dice, vas. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Verá la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay una obra redentora y esa obra redentora fue por medio de Cristo y es la única que es suficiente para salvarnos. Pero ¿sabe qué? Se tiene que confesar o declarar que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor. Y el declararlo y confesarlo no es nada más hacer una oracióncita de Señor, hoy te recibo en el nombre de Jesús y te confieso como Señor y Salvador. No nada más hacer una oración. Sí lo declaras, pero cuando tengas la convicción, no porque la persona te insista o no porque tú le insistas. Porque muchos creen que de repente llegan a la casa de la persona y empiezan a hablar de Cristo. ¿Quiere usted hacer oraciones ahí? ¿Usted no sabe si esa persona lo siente con convicción o solo por obligación? Espera que tenga convicción. Espera darle un poquito más del amor de Cristo y cuando tenga la convicción, la misma persona lo va a hacer. Va a decir, ¿sabe qué? Yo sí quiero hacer, quiero recibir al Señor en mi corazón. Ok, a ver, hagamos esta oración. Eso es. Pero muchas veces invitamos a la persona y cuando el pastor dice, a ver, vamos a hacer oración de fe, ¿quieres pasar? ¿Quieres? Y ya casi lo fuerza a la persona dice, pasa. Y la persona les dijo que, bueno, pues solo porque tú insistes. No, ten tú la convicción de decir, ¿sabes qué? Yo quiero recibir de Cristo Jesús. Enseñémosles eso a las personas. No le insistamos, por favor. Y 4 y último, ya para cerrar y para terminar. Enseñémosles a las personas el resultado de recibir en nuestra vida la salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el resultado? Vean, Juan capítulo 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿saben qué pasa? Somos redimidos. Ya no estamos bajo condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Y una vida que se llama vida eterna. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesús dijo, y yo les doy vida eterna. Y no pereceréis jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Algo importante es esto. Nosotros hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado y nuestro Dios
nos ha tomado como sus hijos por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: y a todos los que le recibieron, hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Hay mucha gente allá afuera que todavía no es. Son creación de Dios, pero no hijos. Nuestra obligación es ir, predicarles del amor de Cristo. Estén nosotros. Hay muchos familiares, los cuales tenemos que rescatar. Muchos familiares. ¿De acuerdo? Y creo que es un tema importante como para que demos el paso y digamos, uy. Es importante. Es lo único que vamos a hacer nosotros, vamos a llenar ese vacío que tenemos, ese Cristo Jesús. Nada lo vamos a llenar. Buscamos alegrías temporales, irnos a los santos, a parrandas. Esta mujerita samaritana lo buscaban los hombres. No podía estar sola porque decía que se sentía vacía. Pero ¿sabes qué? No era un hombre que le tenía que dar ese llenura, ese complemento. Era Cristo Jesús. 5 maridos has tenido, le digo al Señor, y el que tienes es tu marido. Sentí satisfecha, sentí esa oración en su corazón. Y no lo van a llenar. Hay mucha gente allá afuera insatisfecha, no encuentra verdaderamente cómo llenar ese vacío. ¿Sabe cómo lo logré llenar yo? Desde el momento que Cristo Jesús lo viví, entró a mi corazón, de su momento dije yo, wow. Y a veces como que digo, ¿por qué no te conocí antes, papá? ¿Por qué no te conocí antes? ¿Sabe qué? Todo tenía su tiempo. Él sabía el tiempo exacto. Porque a veces decimos, ¿por qué te conocí a los 32 años? Porque los 32 años conocía del Señor. ¿Por qué no te conocí a los 18? No era el tiempo. Y hay personas que tienen la oportunidad de conocerlos a los 18 y como que todavía no están como un pie aquí y otro aquí. Como que todavía no. Pero no, el tiempo va a llegar. Dirían, hay un refrán por ahí que utilizan. Que a cada santo le llega su día. Y acuérdense pues, que nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque fuimos santificados por la sangre de Cristo. No se preocupe, hay que va a llegar su día para que usted también sea santificado, se convierte en un santo del Señor, un apartado de Dios. Amén. Cierra tus ojos, terminamos con esta oración. La presencia de Dios está en este lugar. Cierra tus ojos. Dile, Señor, gracias por esta palabra. Si en mi vida ha venido cobardía, ha venido temor para predicar tu palabra, dile, Señor, yo sé que tú no me has dado ese espíritu, sino me has dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Que venga a mi vida, Señor. Y hoy, Señor, necesito de tu poder, de tu gracia, de tu amor, para poder hablar, Señor, de las buenas nuevas que tú tienes para mi vida. Yo quiero cumplir con tu comisión, Señor. No quiero seguir haciendo caso omiso a lo que tú has traído a mi vida. Yo sé que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Rey, que tú, Señor, has traído provisión a mi vida, y mi condición de pecador ha cambiado, Señor, gracias a ti, porque tú me has santificado. Por tanto, hoy, Señor, ayúdame a seguir adelante paso a paso. Sé que la vida en este mundo es difícil. Las cosas son complicadas, Señor. Cada día se complican más, pero sé que tomado de tu mano van a ser diferentes. Y hoy necesito de ti cada día, Padre.
Padre, para seguir adelante. Y ayúdame, Señor, a buscar al perdido, al necesitado por hablar de ti. Y que hoy, Padre, en mi vida, Señor, si todavía existe ese vacío, llénalo, Señor, con tu presencia, con tu hermosa presencia, que es la única, Señor Padre, que va a poder, Señor, llenar ese vacío en mi vida. Hoy, Padre, me declaro vencedor en ti, Padre. Y sé que a partir de este momento, Señor, vendrán almas a mi vida, las cuales yo tenga que predicarles, y abriré mi boca porque tú las has de utilizar, Señor, para predicar tu palabra. Hoy, Señor, bendice mi vida, bendice la vida de los que están alrededor, Padre, de mí. Y que, Señor, cada que tú, Señor Padre, utilices mi vida, manifiéstate grandemente, para que de esa manera muchas personas, Señor, puedan conocer de tu salvación y de tu vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por haber llegado a mi vida. Gracias por estar en mi corazón. Ocupa el trono de mi corazón, Padre. Aunque muchas veces yo quiero ocuparlo, Señor, yo sé que tú lo tienes ocupado. Por tanto, Padre, ayúdame a seguir, Señor Padre, tus caminos. Si en estos momentos estoy pasando situaciones difíciles, Padre, sé que, Señor, tomado de tu mano, las cosas van a ser diferentes. No importa lo que pase, pero sé que tu Padre estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que fue tu promesa. Gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. La oración de fe, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que Dios nos lo bendiga a todos. Bendecida semana. Amén.